Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. En esta semana, 17ª del tiempo ordinario, continuamos meditando el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos del 31 al 35. Jesús compara el reino de Dios, el reino de los cielos, con una semilla de mostaza y un puñado de granitos de levadura que fermentan toda la masa. Vamos a meditar en estas dos imágenes que nos refiere Jesús para comprender, a la luz del Espíritu Santo, qué es lo que nos quiere enseñar Jesús por medio de su Evangelio. Primera imagen. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Las plantas de mostaza que crecen en Israel son unos arbustos muy altos que llegan a alcanzar a veces los 4 o 5 metros de altura. Los granitos de mostaza casi ni se ven, son muy pequeños, pero si se siembran bien y si se tiene buen cuidado de ellos y se irrigan cada día, acaban convirtiéndose en un gran árbol que extiende sus ramas y da cobijo a los pajaritos del campo. Así es el reino de Dios. Comienza con algo pequeño que poco a poco comienza a extenderse y crecer hasta extender sus ramas hasta el cielo. Todo comenzó en un humilde taller de carpintería, cuando un joven Galileo, atendiendo el llamado de su Padre Celestial, sale a predicar a todos el reino de Dios, el reino del amor. Comenzó él solito, luego fueron 3, luego 6, luego 12, y después 72, y en poco tiempo era una gran muchedumbre la que llena de regocijo hablaba del reino de Dios, predicado por Jesús. Han pasado más de 2000 años, y la semilla del reino sigue fructificando y reproduciéndose en todos los rincones de la tierra. Somos millones los que amamos y seguimos a Jesús. El fuego que comenzó un día en Galilea ha recorrido y recorrerá hasta los últimos tiempos como fuego abrasador el mundo entero. A pesar de los múltiples ataques del enemigo para traerse abajo la obra del Señor Jesús, a pesar de tanta cizaña, de tanto ataque y desprestigio, el reino de Dios se sigue extendiendo y sigue creciendo en silencio y con fuerza. Todo comenzó en un humilde taller de un pueblito olvidado llamado Nazaret, cuando un humilde carpintero salió a esparcir
la semilla del reino de Dios. Nada de esto debe de sorprendernos. Así siempre ha actuado Dios. Siempre comienza por algo pequeño y hasta insignificante. Todos los grandes proyectos de Dios comenzaron de un modo poco prometedor. A Abraham, un anciano bien entrado en años, lo convirtió en el padre de una gran nación. A Moisés, un pastor de ovejas, lo llama y lo envía a liberar a todo un pueblo de la esclavitud egipcia. A Gedeón, un humilde labrador, lo saca del campo para convertirlo en el gran líder que liberaría a su pueblo del yugo opresor de los madianitas. A David, un adolescente y humilde pastor de ovejas, lo toma y lo convierte en el gran rey de Israel. A Isabel y a Zacarías, dos ancianos estériles, los convirtió en los padres de Juan el Bautista, el gran precursor de Cristo. A una jovencita ama de casa, sencilla y humilde, la convierte un día en la madre de Dios. A un sencillo carpintero llamado José, lo posiciona como padre adoptivo y le confía la crianza y el cuidado de su hijo muy amado, Jesús. A 11 muchachos ingenuos, imperfectos y pecadores, los envía y los convierte en las columnas de su iglesia. A un loco y desalmado perseguidor de cristianos, Saulo de Tarso, Pablo, lo tomó para hacer crecer y extender las ramas del Evangelio al mundo entero. Y hoy sus cartas son leídas en todos los idiomas. A Dios le encanta sorprendernos. Él acostumbra comenzar sus proyectos con algo muy pequeñito y convertirlo luego, poco a poco, en algo mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Dios puede tomar una situación insignificante y convertirla en una manifestación de gloria y poder, pues Dios puede llamar a una persona ordinaria e insignificante y confiarle una gran misión. Así es Él, el Dios de los imposibles. Una persona tan pequeña, frágil e insignificante como una semilla de mostaza, titubeante y con poca aptitud, puede llegar a ser el origen de algo extraordinario en el reino de Dios. Dios es así. Cuando Jesús andaba por los caminos de Galilea, sembrando gestos de bondad, amor, paz y justicia, no resultaba ni grandioso, ni llamativo, ni espectacular para los poderosos de Roma, ni para los grandes sacerdotes en el templo de Jerusalén. Jesús era visto como un pobre carpintero que se había vuelto loco. Muy pocos eran conscientes de lo que en verdad estaba sucediendo mientras Jesús predicaba. La evangelización hoy es todavía insignificante para los centros de poder, para los que se creen muy sabios y se sienten muy poderosos. Nosotros mismos, seguidores y discípulos de Cristo, podemos llegar a pensar que es inútil evangelizar y creer que son inútiles nuestros muchos esfuerzos. El ser humano vuelve una y otra vez a cometer los mismos horrores y errores de siempre, y esto nos decepciona y nos desanima. Nos desanimamos porque no somos capaces de captar el lento pero seguro crecimiento del reino de Dios. Hermanos y hermanas,
La semilla del reino de Dios siempre dará fruto, siempre, tarde o temprano, la semilla dará fruto, porque Dios es Dios y Él es capaz de hacer brotar su reino en cualquier lugar, y lo hará aquí y en cualquier lugar donde se predique el Evangelio de Jesús. Por eso, lo que hayas hecho por el reino de Dios no ha sido inútil ni ha sido en vano. Dios lo hará fructificar a su tiempo. Nunca te arrepientas de haber sembrado. Has cumplido con tu deber. Y nunca te canses de sembrar la semilla del reino de Dios. Siembra sin descansar, a todas horas y en todo lugar, en tu familia, en el trabajo, en tu grupo apostólico, en tu comunidad y más allá, donde Dios te quiera llevar. Haz que el reino de Dios se extienda más y más. Segunda imagen. El reino de Dios se parece a un poco de levadura. Sin que nadie sepa cómo, la levadura va trabajando silenciosamente en la masa hasta fermentarla enteramente. Así sucede con el proyecto evangelizador de Dios. Una vez que el evangelio es introducido en el corazón, va transformando calladamente, silenciosamente a la persona, tanto que luego esa persona ni se parece. Dios no actúa imponiéndose desde afuera, no. Él no llega como conquistador imponente y prepotente, obligando a que todos lo acepten. Dios no es así. Él es humilde, propone, pero no se impone. Dios pide permiso para entrar en tu vida. Si le dejas entrar, comienza una transformación en tu corazón semejante a la que hace la levadura en un poco de masa. Él va haciendo crecer en tu interior los dones, los carismas, las habilidades y las fortalezas hasta convertirte en una persona completamente nueva. Quienes seguimos a Jesús debemos de ser como la levadura. Lentamente y en silencio debemos ir transformando nuestro entorno. Meditemos. ¿Estás haciendo crecer en Cristo a otros a tu alrededor? ¿Transformas para bien la vida de los que se encuentran contigo? ¿Eres fermento puro del Evangelio? ¿Haces crecer a otros o los haces empequeñecer? La levadura hace efecto cuando está en la masa. Quienes siguen a Jesús no se apartan del mundo, sino que viven en el mundo sin ser del mundo y desde dentro transforman el mundo. De poco nos sirve ser puñitos de levadura si estamos enfrascados. Tenemos que salir a fermentar los ambientes. Tenemos que hacer efectiva la gracia de Dios desde el corazón mismo de la sociedad. Dios requiere en este tiempo una iglesia sembradora de vida y de esperanza, una iglesia despierta, alegre y entusiasta, una iglesia que sacuda los cimientos de esta sociedad enferma de sí misma, que ha perdido el gusto por la vida. Dios requiere una iglesia siempre dispuesta a esparcir las semillas del Evangelio y a hacer fermentar en medio del mundo la levadura de la alegría y del amor del Señor Jesús. El Altísimo sigue, como lo hizo en tiempos antiguos, buscando personas sencillas de corazón que se atrevan a creerle y le den un sí a sus hermosas y atrevidas propuestas.
Qué privilegio tan grande tener un Dios tan humilde que nos toma en cuenta para hacer las maravillas que Él por sí mismo perfectamente bien podría lograr. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Gracias por hacernos partícipes de esta hermosa aventura de la evangelización. Haznos siempre dignos de tu confianza. Te damos un nuevo sí en este día, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor Jesús. Todo honor y toda alabanza sean dadas a ti, mi Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.